¿sí? Todo lo que dije hasta ahora supone que Aristóteles escribió unos textos maravillosos. Bueno, Aristóteles no escribió nada, lamento. Escribió unos diálogos fascinantes, se perdieron. Todo lo que llega a nosotros como tratados aristotélicos es muy discutible su procedencia. Son aristotélicos los libros de Aristóteles. Otra cosa es que los haya escrito Aristóteles. En general se supone que la mayoría de sus obras que han sobrevivido hasta nosotros son apuntes de clases, por resumirlo. Hay miles de tesis que estudian esta filología sobre el origen real de las obras de Aristóteles. Aristóteles en un momento vuelve a Atenas, pasa los últimos años de su vida, después medio que lo persiguen, no lo veían bien porque era del partido macedónico, ¿no? Había sido tutor de Alejandro Magno, escapa y termina muriendo, no me acuerdo dónde, pero no en Atenas. Pero su última etapa de producción filosófica es en Atenas, donde funda su propia escuela, llamada el Liceo. Y allí el Liceo era un lugar donde él daba clase como medio paseando con sus alumnos, ¿no? El lugar se lo conocía con el nombre de Peripatos, de ahí, no sé si alguno sabe, a los aristotélicos se los conoce con el nombre de peripatéticos, que era, de algún modo, el peripatetismo es como una forma de reivindicar este paseo que hacía Aristóteles con sus amigos. Y con sus amigos, con sus alumnos. Ahora, sus alumnos, amigos, alumnos, vamos a hablar de la amistad en Aristóteles hoy, tomaban nota, y tomaban nota de una manera muy sistemática. Muere Aristóteles, la escuela no dura tanto como la academia, dura mucho menos, pero hay ahí una sucesión de discípulos entre los que se encuentra tal vez el discípulo, digamos, que salva la obra de Aristóteles, que se llama Teofrasto. Los maté con todos estos nombres, ¿no? Pero está buena la historia. Teofrasto, que lo que hace es sistematizar la obra de Aristóteles. Ahora, no es como Platón y Sócrates, que Sócrates daba clase caminando con los alumnos y Platón escuchaba los diálogos y después uno no sabe si lo que escribió es real o no es real, y toda esa huevada que vimos la clase pasada, huevada en el sentido de que no hace a la naturaleza del pensamiento. Acá está claro que hay una manera de hablar, de explicar, de pensar la realidad de Aristóteles. Hay un estilo que está muy presente en la forma en que es recuperado desde la escritura. Todo lo que uno lee como escrito por Aristóteles, se supone, no es muy distinto a lo que Aristóteles decía o explicaba, porque hay algo en su método. ¿Sí? Aristóteles, no sé si lo saben, es el pensador, antes de Descartes, que introduce la cuestión del método moderno, es siempre conocido como el pensador del método, del órgano. ¿Sí? Órgano que no tiene nada que ver con lo sexual ni lo genital, ¿no? Obviamente, sino que tiene que ver con el dispositivo para emprender cualquier tipo de lectura filosófica. Ese órganon, ese método, es tal vez lo que lo hace Aristóteles un pensador muy particular y muy diferente del resto de los pensadores antiguos. Ese método es la lógica, lo que en general se conoce a grandes rasgos como la lógica. O sea, es un pensador lógico en su manera de exponer. Y sus escritos recuperan permanentemente ese formato. Un formato maravillosamente claro, maravillosamente deductivo, maravillosamente argumentativo, maravillosamente esclarecedor, pero maravillosamente aburrido, ¿no? Y lo que me parece
fundamental en el pensamiento aristotélico que él inaugura, lo dice incluso, aunque no con esta intención, inaugura toda esa lectura en la cual esa manera de pensar de la que no nos podemos sacar está presente en el lenguaje. Para Aristóteles el lenguaje ya es todo, ya es todo. Por eso tanto énfasis en libros donde analiza el lenguaje y analiza la relación entre el lenguaje, la lógica y la realidad. Ejemplo. No me acuerdo si hablamos ya creo que no, de esta cuestión lógica. Todos habrán visto, saben que la historia de la lógica es una historia bastante, digamos, que fue como cambiando a lo largo de los siglos. La lógica aristotélica, la más conocida, ¿sí?, basada en un concepto odiado por muchos, que es el concepto de silogismo. ¿Estudiaron los silogismos en el colegio? Bueno, más o menos. Pero ya, o sea, que en un colegio se dé silogística hoy ya es una locura, ¿no? Digamos, porque es como un tipo de lógica que está bastante en crisis. Ahora, digo para que se entienda más allá del concepto en sí del silogismo, lo que es una manera de pensar lógica de la que cuesta realmente diferenciarse. Hay un montón de silogismos, 250 y pico, creo, 256, si no me equivoco. Algunos válidos, otros inválidos. ¿Qué es un silogismo? Básicamente es una figura lógica en la que hay dos premisas y una conclusión. Es un razonamiento con dos premisas y una conclusión. Premisa 1, premisa 2, conclusión 3. El más conocido de todos, que los latinos tenían nombres para los latinos, les pusieron nombres para acordárselos. Se llamaba el Bárbara. Dice, otro día les cuento por qué se llamaba Bárbara, pero dice más o menos así, que si A es B y B es C, ¿qué concluimos? ¿Alguien piensa que tiene otra conclusión este razonamiento? C es D. ¿Quién fue el anómalo? ¿Vos? ¿Quién dijo? C es D. Bueno, ¿nos explicas? ¿Pero de dónde sale D? Llegó Timo. Deus ex machina. Divino. Digamos, no importa. ¿Cómo te llamas el que dijo C es D? Nicolás dijo C es D. ¿Qué nos suena? Que no. ¿Pero por qué nos suena que no? Porque la fuerza de la lógica está, primero y principal, en algo muy concreto. Esta conclusión ya está implícita acá. O sea, no hay nada, no estamos diciendo nada nuevo. Estamos desplegando algo que ya está acá. Ese es el gran problema de la lógica aristotélica, que no introduce novedad. Uno dice, bueno, en esa época el concepto mismo de novedad no tenía lugar. Justamente la revolución moderna es romper con todo este paradigma de una totalidad donde no hay opción a lo nuevo. Vamos a ver, con Descartes se rompe eso, es el primer pensador de la novedad. La modernidad es la época de búsqueda de lo nuevo. Ahora, el mundo griego es un mundo donde lo que se busca es todo lo contrario, es desplegar y mostrar, analizar, desarrollar una totalidad que ya está implícita. Piensen que Aristóteles, ¿sí? Esto es la lógica. Piensen que Aristóteles, cuando explica astronomía y dibuja el mundo, lo dibuja así. Este es el universo para Aristóteles. Y cuando dibuja la Tierra, la dibuja acá. Y cuando dibuja la Luna,
la coloca en la órbita por fuera, haciendo su órbita por fuera de la Tierra y divide al mundo, famosa definición de Aristóteles, está el mundo supralunar y el mundo sublunar. La Luna diferencia los dos mundos. El mundo supralunar va desde la órbita de la Luna hasta dónde, ¿qué dice Aristóteles en sus tratados sobre astronomía? Hasta el fin del universo. Y a uno le agarra un ataque. Me dice, che, ¿dónde es el fin del universo? Y 36.230 kilómetros. A mí me pones una raya y yo te digo, ¿qué mierda hay acá? O sea, ¿qué es esto, el fin? No, llega hasta ahí. ¿Y detrás qué hay? Nada. A mí me decís que detrás de esa pared no hay nada y automáticamente agarro la silla y empiezo a romper la pared para ver qué hay del otro lado. Eso se llama espíritu moderno. Pero esto no es modernidad. Está más copado así, es más tranquilizante. O sea, te dicen que el fin del mundo está acá, listo. Llega hasta ahí, es más, las estrellas cuelgan de la última esfera. Ustedes se ríen y esta astronomía, que después la toma en el siglo, no me acuerdo del siglo, creo que Ptolomeo, toma esta concepción del universo aristotélica, la plasma y la instala como la concepción astronómica occidental, la Iglesia la compra y hasta Copérnico. No se puede pensar el universo de otro modo, o sea, tiene una fuerza, de nuevo, muy importante porque tiene algo, estoy mezclando mil cosas, perdón, pero tiene algo que me parece que es otra de las etiquetas de Aristóteles, por las que uno se saca el sombrero y dice, bien, o entiendo por dónde. Ahora vuelvo por qué di este ejemplo, que es que Aristóteles es el pensador del sentido común. O sea, si uno sale a la calle, mira para arriba a la noche y está parado acá y mira para arriba, ¿qué ve? Esto. Ve la esfera celeste. Ve las estrellas moviéndose. Así pensaba Aristóteles que se movía el universo. Se movía circularmente, pensaba él además. Entonces, es lo que vemos a primera vista. Después la historia de la filosofía invierte. Trata de mostrar que las verdaderas verdades no son las que intuitivamente se nos presentan al sentido común. Pero Aristóteles es el sentido común, hecho filosofía, por eso tiene tanta fuerza. Yo hoy voy a demostrar que hay 4 o 5 ideas que ustedes tienen en su cabeza que son aristotélicas. Tremendo. O sea, atrasan 2000 años. Pero, bueno, el bilardismo es muy aristotélico, pero no me voy a meter con eso. Pero, ¿por qué traje el ejemplo del universo? Porque el universo ya está, todo ya está al interior de esta totalidad. ¿Qué hace un sabio? ¿Qué hace un académico? Despliega lo que ya hay. O sea, el trabajo para Aristóteles de un pensador es ir con la lupa a observar. Nunca haría otra cosa que esa. ¿Nosotros qué diríamos? ¿Qué hace un pensador en un sistema como este? Yo la respuesta se las digo ya. Trato de romper esto. Quiero saber qué hay más allá del límite. Eso es lo que impulsa mi ansia de conocimiento y por eso me dedico a la filosofía. Pero en Aristóteles es al revés. Desplegar lo que ya hay. Bueno, ahora se ve mejor. Esto es un sistema total, cerrado. La lógica despliega en su conclusión lo que ya está implícito en sus premisas. Y que para nosotros es inobjetable. Esto es lógico. Si A es B y B es C, A es C. Es matemático lógico. Es formalmente,
la realidad está formalmente estructurada de este modo. ¿Alguien está en desacuerdo con esto? ¿Alguien podría estar en desacuerdo, más allá de Nicolás, que tiró CD? Haciendo una especie de sucesión, ¿no? Como lo que yo le diría a Nicolás, para que no quede solo en un chiste, es que habría que pensar ahí que es una conclusión. Me parece que la respuesta de Nicolás tuvo más que ver con la idea de una secuencia que con la idea de una conclusión. Está bueno desde ese lugar la respuesta de Nicolás. Pero acá está planteado como conclusión. ¿Qué se deriva? O sea, si está nublado, entonces va a llover. Si va a llover, me voy a mojar. Por lo tanto, si está nublado, me voy a mojar. Es un razonamiento lógico. Ah, bueno, pero al final no te mojaste. No importa. Razonamos bien. Lo vimos esto la vez pasada, ¿no? ¿Acá? No. Se me mezclan las clases, perdón. El ejemplo más famoso. Todos los rosarinos son argentinos. Todos los argentinos son latinoamericanos. Por lo tanto, todos los rosarinos son latinoamericanos. ¿Alguien puede estar en desacuerdo? No. Bueno, le voy a dar otro caso. Todos los rosarinos son europeos. Hay un par que se creen, ¿no? Los conozco. Todos los europeos son latinoamericanos. Otra estupidez. Falso, falso. Conclusión, todos los rosarinos son latinoamericanos. Ups. Qué raro. Hay dos premisas falsas y una conclusión verdadera. No importa. ¿Cómo razoné? Igual que antes. Fíjense, la fuerza del razonamiento está en su forma, no en lo que se dice. Vamos al tercer ejemplo. Todos los rosarinos son rubios. No, ¿no? Todos los rubios son pelícanos. Bueno, hubo ahí, alguien fumó algo, ¿no? En el medio. Conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Alguien fumó algo, no. ¿Cuál es la conclusión? Todos los rosarinos son pelícanos. Premisa 1 falsa, premisa 2 falsa, conclusión falsa. ¿Cómo razoné? Bien, lógicamente. Porque no importa el contenido, sino la... Esto es Aristóteles. Aristóteles dice, hay formas de razonamiento lógico que funcionen bien. Creo que son 64 que él delinea de esas 200, perdón, no me acuerdo bien, pero de esas 256 creo que hay 64 que son válidas. El resto, porque uno podría decir A es B, B es C, conclusión C es A. No. Es más, les digo, no me quiero perder más tiempo en esto, pero les digo, hay razonamientos cuyas premisas son verdaderas, la conclusión es verdadera, pero el razonamiento es inválido. Porque no importa las cosas que digo. Ahí vieron un ejemplo. Yo les di el ejemplo de los rosarinos pelícanos, es cualquier cosa. Y sin embargo, la forma lógica funciona. Desde esta obsesión por la lógica, por la pureza del pensamiento, por la rigurosidad de la argumentación, Aristóteles se pelea con Platón. Todos estuvieron en la clase de Platón, ¿no? Bien, la mayoría sí. Se pelea con Platón. ¿Qué le dice a Platón? Le dice muchas cosas. Le dice muchas cosas. ¿Qué? Que el mundo de las ideas no existe.
No le dice estrictamente, no lo dice estrictamente así, pero muy bien lo que va a decir, sobre todo lo que le va a decir Aristóteles a Platón, un Platón con quien estudió, un Platón con quien estudió 20 años, Platón muere, Aristóteles se va de viaje y cuando vuelve, ya les digo, ¿no? Pone el liceo en la última etapa de su vida, pero como buen alumno del maestro, va a tomar muchos elementos platónicos y se va a diferenciar. Fue de viaje por distintas polis de ahí a enseñar. En Egipto creo que no. Creo que no. Fue como a islas, a distintos centros de la época a hacer escuela y vuelve ya, digamos, la última etapa de Platón, que es con la que Aristóteles aprende la mayoría de sus ideas, es de un Platón muy maduro, que el mismo Platón empieza a estar en contra de sus propias ideas de joven, que es el Platón que escribe Las Leyes, un libro que para los que les gusta la filosofía política viene como a contradecir, o sea, el Platón que escribe Las Leyes se contradice con el Platón que escribe La República, que son los dos grandes tratados que hay sobre la política. Y Aristóteles, digamos, tiene mucha más presencia en la filosofía de Aristóteles ese último Platón que el primero. Entonces, le cuestiona fundamentalmente a Platón, empecemos por acá, digamos, la duplicación inocua de los dos mundos. Le dice básicamente, ¿no? Es famosa la idea donde Aristóteles le dice a Platón, ya teníamos un mundo para explicar, vos lo explicás creando otro mundo, ahora tenemos dos problemas. Antes teníamos uno, ahora tenemos doble problema, que es algo en algún punto hasta antieconómico, dice Aristóteles. O sea, suponés que con el mundo de las ideas explicás el mundo sensible y lo que ahora necesitamos es explicar los dos mundos, cómo se relacionan entre sí. O sea, hay que explicar el mundo de acá sin irse de acá. Ahora discutamos qué es el acá, que va a ser clave en toda la obra aristotélica. ¿Qué llamamos el acá? En principio, la metáfora platónica no lo convence. Segunda crítica fuerte a Platón. Basta de metáforas, dice Aristóteles. Esto es filosofía, no es arte. Para Platón, la filosofía tiene más de arte que de ciencia. Para Aristóteles, la filosofía es la madre de todas las ciencias y tiene más de ciencia que de cualquier otra cosa. Descree de las metáforas, descree de las figuras literarias. Un libro de filosofía no puede tener metáforas, metonimia, no puede tener ninguna figura retórica. Tiene que ser lo más parecido a un manual de matemática, si quieren, o de geometría, de demostración taxativa de las conclusiones a través de las premisas. Entonces se pelea por eso con Platón, por esos recursos que van de lo literario a lo teológico, otro elemento con el que se pelea, lo mítico. Pero que Aristóteles no creía en los dioses, no importa, problema doméstico. Esto es filosofía. Cuando cerrás la puerta y te pones a hacer filosofía, lo que importa es, entonces, circunscribir el campo de la filosofía como ciencia. Y en tanto ciencia mostrar su objeto de estudio, ahora lo vamos a hacer, mostrar qué tipo de ciencia es, pero diferenciarse de ese método ametódico que tenía Platón, que confundía permanentemente a la filosofía con la literatura, con el arte, con todos elementos que distorsionan el argumento riguroso. Hay un montón de críticas. La tercera, se las cuento porque es como medio divertida, entre comillas, y podemos hablar de diversión, pero que es que, digamos, lo que se llama comúnmente el argumento del tercer hombre, que es el siguiente, que es
Vieron que la teoría de Platón supone el mundo de las ideas, ¿no? O sea, que todo lo que existe en este mundo es una copia de una matriz que está en el mundo ideal. Lo resumo y lo tergiverso el argumento porque si no se me van a ir 10 minutos al pedo. Pero digo, para Aristóteles se cae en una reducción al infinito, que es que esa idea de la que provienen las cosas, a su vez, tiene que tener su propia idea de la que es copia. O sea, no hay argumento que sostenga que el mundo de las ideas sea el último, digamos. ¿Por qué no puede haber un mundo de las ideas? Y a su vez un mundo del mundo de las ideas. Y a su vez, y a su vez, y a su vez. Uno diría, ¿y si lo hay qué? ¿No? ¿Y qué pasa si es como la mamushka, ¿no? Que está uno dentro de otro, dentro de otro, dentro de otro, y así al infinito? Bueno, genera como un vértigo importante que para Aristóteles se vuelve imposible de sostener. O sea, lo digo ahora técnicamente, no existe en la antigüedad esa idea de infinito. No puede existir un infinito entendido de manera abierta. Tiene que haber un final. De nuevo, el universo que les dibujé antes. Tiene que haber un primer principio. Tiene que haber un primer motor. Tiene que haber una primera creación. Tiene que haber un primero. Porque si no, no hay totalidad. En todo caso, discutamos dónde está ese primero. Si está por debajo, si está al principio, si está al final. Pero bueno, críticas a Platón. Ese desmarque frente a Platón lo lleva Aristóteles a postular su teoría. La teoría más famosa de Aristóteles es la metafísica. No se ve nada, ¿no? Palabra que ya hemos visto, la metafísica. O sea, ustedes pueden ir a una librería o bajarse de internet, que está el libro La Metafísica de Aristóteles. De todos los libros de Aristóteles es el libro. ¿Sí? Es el más conocido, es el más estudiado y es el que trabaja de lleno lo que es su concepción de la filosofía y su lectura del concepto más importante de la filosofía, que es el ser. ¿Qué es la metafísica? ¿No? ¿Qué palabra? Acá ya la mencionamos muchas veces. ¿Qué es la metafísica? ¿Cómo la definirían? Más allá de la física, dicen acá. Esa es una definición etimológica. ¿Sí? Está muy bien. Meta, en griego, es más allá. Meta es más allá. Más allá de la física que vimos acá, que viene de physis, que es naturaleza. O sea, que lo metafísico vendría a ser el ámbito en el cual nos topamos con todo aquello que se despliega más allá de lo natural. Claro, para nuestro pensamiento acostumbrado a la oposición con lo religioso decimos, lo sobrenatural. No necesariamente. Eso es reducir la metafísica a pensamiento sobrenatural. Le hace mal a la metafísica eso. Y muchos usan y abusan de la palabra metafísica y ofrecen cursos de metafísica y cosas por el estilo para hablar de cualquier cosa, ¿no? Situaciones de sobrenaturaleza y cosas por el estilo. Casi asociado a una mística barata, ¿no? Acá